Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este día tan extraordinario, un día maravilloso que Dios nos regala. Siempre que llega este día, hermano, yo me emociono mucho porque es el momento donde millones de personas en el mundo entero nos unimos en la misma afinidad de espíritu para glorificar al único merecedor de toda gloria y de toda honra. Te invito a que lo hagamos, papito lindo. Gracias por permitirnos llegar hasta este día, el poder disfrutar esa misericordia que a diario tú nos regalas, una misericordia nueva, porque así lo dice tu palabra, que nos da la señal, el milagro de que todavía, Padre amado, continúas con nosotros, con ese plan que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Para aquellos que apenas por primera vez reciben este devocional, estamos desarrollando un tema que le hemos titulado No hagas alianza con tu cansancio, y ya pues vamos por el quinto estudio con este. Entonces, si usted pregunta, pastor, yo apenas es el primero que escucho, pues vaya a YouTube y coloque en la barra de búsqueda devocionales desde el corazón de Dios, y ahí están en el orden en que iniciamos. La base bíblica que tomamos fue Primera de Samuel, capítulo 2, el versículo 9, como es un solo versículo, voy a volverlo a leer. Él guarda los pies de sus santos, pues más los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Esta es la parte que tomamos para desarrollar esta enseñanza, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Así que Dios ha venido hablándonos de una manera muy puntual a cada uno de nosotros, y en el día de ayer finalizamos el primer principio de cómo vivir en las fuerzas de Dios, porque les expliqué varios principios también acerca del cansancio, cómo va llegando el cansancio y de qué manera muchas veces hacemos alianza con el cansancio. Ahora estamos obviamente dirigiéndonos en la misma línea, cómo vivir en la fuerza de Dios, porque es de la única manera. Si yo como ser humano no tengo la fuerza suficiente para poder cambiar las cosas, que es lógico, somos humanos y tenemos límite, entonces tenemos que aferrarnos o vivir en el poder y en la fuerza de nuestro Dios. ¿Cómo vivimos en esas fuerzas? Ayer aprendimos el primer principio. El primer principio fue el principio que nos dejó Ana. Ana era persistente en su comunión con Dios. No voy a hablar más de eso porque ya lo terminamos. El segundo principio que corresponde hoy está en Primera de Samuel, capítulo 1, el versículo 16, en esta declaración. Dice la Biblia: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones ha hablado hasta ahora. Por la congoja de mis aflicción he hablado hasta ahora. Ana hace una declaración. Aquí Ana le está haciendo una aclaración al sacerdote Elí, y ella le estaba diciendo que ella no era una mujer impía, porque el sacerdote estaba diciendo que ella era una borracha. ¿Por qué el sacerdote pensó que era una borracha? Era una mujer que estaba ebria, porque ella solamente movía los labios y no se escuchaba lo que ella decía. Entonces, présteme su imaginación, trate de ver una persona llorando, tirada en el altar, llore y llore y moqueando también, porque cuando uno llora mucho se le salen los moquitos. Perdóneme si esto no suena muy agradable, pero esa es la realidad de nosotros los seres humanos. Y imagínese, esta mujer estaba allí destrozada, atribulada, como el mismo texto lo dice, atribulada de espíritu, derramando su alma delante de Jehová. Y cuando Elí la vio, le dijo: digiere tu vino.
O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás borracha? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Como si ella hubiera ido a la iglesia a emborracharse. Entonces ella le dice, o había ido a la iglesia borracha, ella le dice al sacerdote, no me tengas como una mujer impía. El segundo principio aquí, basado en este texto, en la confesión que ella hizo, es que Ana ya había renunciado a la vida de pecado. Es decir, ya Ana, cuando él le dice, no me tengas como una mujer impía, ella estaba dejando muy en claro que ella ya había arreglado cuentas con Dios y que había confesado sus faltas y que había confesado sus pecados. Y yo creo que esta confesión nos deja a nosotros un principio extremadamente claro a nosotros los hijos de Dios. Con esta confesión que ella hizo delante del altar de Dios, incluso nosotros tenemos que reconocer que como hijos de Dios, y quizás algunos puedan estar ya ejerciendo una posición de liderazgo, pueden también fracasar y caer en pecado. El hecho de ser hijo de Dios no significa que no fallemos, de que no cometamos alguna falta. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado y no arreglamos cuentas con Dios y no reconocemos nuestra falta, es la evidencia clara de que estamos haciendo alianza con el cansancio. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos somos muy dados y muy interesados, somos más interesados en lo que necesitamos. Somos extremadamente, nos enfocamos mucho en pedir y muchas veces, algunas veces, hasta exigir. Y lo hacemos de una manera quizás diplomática, no tan directamente a Dios, sino que en una manera quizás indirectamente o implícitamente, a veces mostramos incomodidad contra Dios, porque no me ha respondido. Otros tienen osadía y decir, es que a mí Dios no me escucha, cuánto hace que estoy orando, que cuide mis hijos, que saque a mis hijos de la droga, que cambie este marido, que me dé un trabajo mejor. Y entonces la persona está, de alguna manera, ya no está pidiendo, sino en cierta manera exigiendo, y su enfoque es pedir y pedir y pedir, y está más interesado en pedir, pero no tenemos el mismo interés en evaluar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Cuando Ana, a pesar de su aflicción, de su congoja, de lo que estaba enfrentando dentro de su matrimonio y de lo que estaba enfrentando de su esterilidad, ella sabía que a pesar de esa situación ella tenía que arreglar cuenta con Dios. Y cuando el sacerdote le dijo, tú estás borracha, y ella le dijo, perdón, como decir, perdón, pastor, no me tengas como una mujer impía. O sea, yo no me atrevería a venir aquí al altar, a arrodillarme a orar, sin antes arreglar cuentas con Dios, sin antes pedirle perdón al Señor. Entonces esto es un mensaje extraordinario, porque cuando nosotros estamos cansados, cuando viene el cansancio o hacemos alianza con el cansancio, de alguna manera se nos olvida el arreglar cuentas con nuestro Dios y nos dedicamos a pedir, porque el cansancio nos lleva a pecar. El cansancio nos lleva a pecar, y yo le voy a ir mostrando bíblicamente. Cuando Ana hizo esta declaración, yo creo que este es un llamado de parte de Dios para que usted y yo abandonemos la vida de pecado y cortar con todo lo que no glorifica a Dios. Cuando una persona ha caído, cuando una persona por alguna razón fracasó en alguna debilidad, los seres humanos tenemos la excusa inmediatamente. Es que él me descuidó. Es que ella me dijo algo que me dolió y me hizo dar mucha rabia, entonces yo la insulté, se me fue la mano, yo no quería hacerle eso, y sucedió, porque ya estaba cansado, ya estaba cansada. Entonces te das cuenta que el cansancio de lo que estás viviendo sí te lleva, estás a un paso de pecar, estás haciendo alianza con el pecado, haciendo alianza con el cansancio que te va a llevar al pecado. Entonces, cuando Ana está reconociendo esto, Dios nos está hablando a nosotros. Tenemos que cortar y usted tiene que evaluarse.
cortar con todo lo que no glorifica a Dios y parar un momentico y dejar de pedir tanto y comenzar a arreglar cuentas con Dios para después comenzar a pedir. El pecado en nuestras vidas quita nuestras bendiciones, y usted y yo tenemos que recordar que para Dios es mucho más importante la obediencia que el sacrificio. Porque hay gente que puede decir, es que yo trabajo para Dios, yo hago cosas para Dios, yo voy a la iglesia a servir con el Señor. Sí, pero ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación con Dios? Hay gente que sirve al Señor después de haber golpeado a la mujer, después de haberla insultado, después de haber maltratado a los hijos, y allá va y se para a la iglesia como si nunca hubiese pasado nada. Porque muchas veces termina trabajando y sirviendo en la obra de Dios y haciendo cosas sabiendo que no ha arreglado cuentas con Dios. Entonces Ana en esta declaración está estableciendo un orden. Yo voy a pedir por mi milagro, pero yo tengo que arreglar cuentas con Dios. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2? Mire lo que dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted y yo queremos correr en esta vida como se debe correr, dignamente, como debemos de correr, la vida cristiana es como una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Porque en esta carrera hay muchos obstáculos. Hay muchas cosas y uno se va a cansar por miles de razones, pero no se puede hacer alianza con el cansancio. Entonces, hay pesos que no nos permiten fluir ni correr con libertad. Imagínense una persona corriendo con un bulto en sus espaldas atrás o un maletín lleno de piedras. No va a desarrollar la velocidad, no va a poder por el peso que tiene. Entonces aquí habla de peso y de pecado. Está hablando del peso emocional, porque hay gente, escucha, hay gente que no adultera, que no fornica, que no ve pornografía, que no es un idólatra, que tiene una vida, diríamos, bien, pero lo que lo está llevando al detenimiento son sus ligaduras emocionales. Quizás el no perdonar, quizás el ser iracundo, quizás el ser grosero, grotesco, y pecados que quizás no son tan públicos, ni quizás tan evidentes públicamente, pero es un peso emocional que no te deja avanzar, que no te deja fluir con libertad. De eso también te tienes que despojar, porque si no lo haces, el peso y el pecado te llevan al cansancio. Y cuando te lleva al cansancio, ten la plena seguridad que va a arruinar tu vida. Así que usted y yo tenemos que tomar la decisión de renunciar al pecado, de renunciar al peso emocional, a esa carga emocional, y tenemos garantizada nuestra victoria. Mañana continuamos, si Dios lo permite. Padre, yo te doy gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones, bye bye.